¿Sabes qué son las aguas grises? Son aquellas que salen por los desagües y que con un tratamiento sencillo pueden ser reutilizadas. Ya no es suficiente con cerrar la llave. La cantidad de agua que consumimos para beber o ducharnos es mínima comparada con todos los seres vivos que la utilizamos. Por lo que es importante la reutilización, ya que es una forma de hacer un buen uso de este líquido. El ahorro de agua reduce la sobreexplotación de los mantos acuíferos para conservarlos. La reutilización ayuda a evitar el escaseo de agua en casa y además beneficia a la economía. El agua es un recurso natural limitado. Ayuda al ambiente. Coloca una cubeta antes de empezar a bañarte y aprovecha el agua que se acumuló para regar las plantas, el baño o trapear. Si quieres saber más sobre este tema, no te despegues de Puertas Abiertas. Comenzamos. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. En este espacio te presentamos los temas que te interesan en voz de los especialistas. Educación, cultura, salud y más. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Comenzamos. 9:06 a.m. Bienvenidos sean a Puertas Abiertas. El tema del día de hoy tiene que ver con el uso y reuso del agua. Nuestro invitado Enrique Lovnitz, buen día. Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Soy Luz María Mesa. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, les doy la más cordial bienvenida y espero que se queden aquí con nosotros porque tenemos un tema fácil, este asunto del agua y el agua en la Ciudad de México. Yo creo que es algo que nos hemos preguntado muchas veces aquí. Lo hemos comentado en el programa, que cómo es posible que en épocas de lluvia todos nos ahogamos en la Ciudad de México y delegaciones muy claras que se ahogan. ¿A dónde se va toda esa agua? Yo en algunas ocasiones cuando vieron los de Conagua aquí les preguntaba, ¿por qué en la Ciudad de México no hay, no sé, si una presa cercana o ductos que lleven el agua a algún lado o que la juntemos o que toda se va por la coladera al drenaje profundo, porque está difícil que el cemento se chupe el agua, ¿verdad? Hay unos pedacitos de árboles, pues a lo mejor unas gotitas caen a los mantos acuíferos. Para platicarnos de uso y reusos del agua está Enrique Lovnitz, quien es director del proyecto Isla Urbana. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por estar aquí, Enrique. Gracias a ti. Cuéntame este concepto, usos y reusos del agua, bueno, pero el concepto de una isla urbana. ¿Qué es eso? Pues nosotros somos un proyecto dedicado a la captación de agua de lluvia y nosotros queremos encontrar y desarrollar la mejor manera de captar agua de lluvia en la Ciudad de México, en nuestras casas, porque tenemos una situación muy particular en México y tratar de desarrollar ese sistema de captación para México y difundirlo lo más posible y lograr que la Ciudad de México se vuelva una capital de captación de agua de lluvia, un lugar donde lo más normal es que las casas capten agua de lluvia y que sea parte de nuestra vida. ¿Podría ser? Sí, pues yo digo que sí puede ser absolutamente, ¿no? Yo de hecho estoy bastante convencido de que es algo que va a suceder a la larga, porque los tiempos, pues bueno, una ciudad puede durar mucho tiempo, cientos de años, miles de años. O sea, nosotros esperamos que nosotros encontremos una manera de poder vivir aquí permanentemente y la sustentabilidad de una ciudad requiere que esté conectado con los ciclos naturales, ¿no? En este caso el de agua, y entonces nosotros debemos de estar viviendo más directamente con los ciclos de agua. Ahorita nosotros estamos tomando agua de acuíferos y trayendo agua de afuera, que en general es agua que llovió hace mucho tiempo. Sigue siendo también agua de lluvia, ¿no? Nada más que si logramos hacerlo más directo y más inmediato, podemos hacer un impacto mucho menor sobre el ambiente y volvernos una ciudad más sustentable. En los últimos 50 años en esta Ciudad de México hemos hecho todo lo posible para que no llueva, para que si cae agua pues se patine y se vaya por el drenaje profundo. Bueno, si bien nos va, hay determinados meses en el año en que hay delegaciones que se convierten en la Venecia mexicana sin ser Xochimilco. Sí. Reconozcamos que todo pasa en Iztapalapa. ¿Qué harían las noticias en Iztapalapa? Todo pasa allá. Se inundan horriblemente, ¿no? Sí, horrible. Naucalpan, bueno, no se diga, son unos, los puentes son una cosa impresionante. Y uno diría, bueno, y toda esa agua, ¿por qué no la cachamos, la reutilizamos
pongámosla algo para que funcione, porque sin lugar a dudas en el verano tenemos muchos días y puentes en donde nos dicen vamos a restaurar el sistema Cutzamala, se friegan, les vamos a cerrar el agua y hay que ahorrar, porque así es, ¿no? Porque así es, y hay que comprar pipas de agua potable. O sea, si tú escuchas, Enrique, las noticias de hace 15 años, un 8 de julio, y las escuchas este año, vas a oír exactamente lo mismo. La delegación Fulani, Mengani, Perengani y Sutana no tendrán agua, no sé qué. La delegación Perenganita está inundada. Es lo mismo, lo mismo. Bueno, entonces, si hemos luchado estos 50 años por hacer esta ciudad totalmente impermeable al agua, parece que no ventas nada. ¿Cómo quieres hacer esto? O sea, ¿cómo pretendes ahora no solamente cambiar, sino reutilizar, captar y sobre todo hacer que la gente y que los gobiernos entiendan esto? Pues mira, yo creo que es un problema tan amplio y es un problema que tiene tantas vertientes y tantos aspectos, y la situación del agua es una situación tan dinámica porque es una parte como tan íntima de nuestra vida y todo eso, que esto para nada es un tema que yo pretendería poder yo resolver yo solo desde la captación de agua de lluvia como nosotros la trabajamos, que es en las casas, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es trabajar un aspecto de lo que vemos como un problema muy complejo, pero un aspecto que yo espero que pueda tener un efecto catalizador en varios otros, porque yo creo que lo fundamental que necesitamos hacer en esta ciudad para resolver muchos de estos problemas es cambiar un poco nuestra relación y nuestra manera de entender el problema del agua, ¿no? Como dices exactamente, la situación de esta ciudad, o sea, de hecho desde que si la conquista es la misma, ¿no? Inundaciones y de dónde traemos el agua potable y toda esta dinámica que tiene que ver de alguna manera con una renuencia a aceptar que vivimos en una cuenca, ¿no? Que quiere ser lago y que tiene pues, su naturaleza, ¿no? Entonces, el agua tiene memoria. Total, ¿no? Y es increíble, ¿no? Porque se hacen drenajes de la ciudad como el gran canal de drenaje profundo que descarga esta agua. Y lo que pasa es que a la vez se hunde la ciudad por la extracción de agua subterránea y entonces ya se volteó como la pendiente, ¿no? Y entonces otra vez, o sea, como si fueras un plato hondo y le haces un hoyito para que se salga el agua y nomás se hunde más abajo el plato. Entonces, yo creo que es una situación que requiere de que nosotros nos replanteemos nuestra situación como una ciudad en una cuenca y tratemos de diseñar una ciudad orgánicamente, diseñando y desarrollando una ciudad que responda a esa realidad. Entonces nosotros decimos, ok, pues nosotros vamos a trabajar el tema de la captación de agua de lluvia en las casas. No porque decimos que esa es la bala que va a resolver todos los problemas de agua, pero sí puede resolver muchas cosas. Y para la gente que vive, y son cientos de miles de familias que viven realmente con problemas de agua, es una solución inmediata a sus problemas de agua y a la vez de que contribuye a que la ciudad sea más sustentable. Entonces, ¿por qué no en vez de que se haga un lago en el centro ahí en Iztapalapa y en eso, que se llenen 2 millones de cisternas? Imaginemos, ¿no? Entonces, no significa que poniendo sistemas de captación se resuelva todo, pero sí se puede resolver mucho, pero empezamos a visualizar diferente la ciudad, ¿no? Decir, ok, es esta cuenca, está llena de gente. Yo vivo en el Ajusco y me encanta porque veo como la ciudad llena al plato hondo, así, ¿no? Se sube a los cerros en todas las direcciones. Pues aquí en esta cuenca, arriba de esta montaña, ¿cómo vamos a vivir? Y nosotros proponemos que la única manera de ser sustentables es que tratemos de adaptarnos a la realidad hidrológica del lugar. Y entonces nosotros ponemos sistemas de captación de lluvia y los ponemos primero en los barrios, que en general son barrios de bastante bajos recursos, donde falta ya el agua, ¿no? Donde hoy día la gente ya se está levantando y diciendo hace un mes que no cae agua en la red o que están comprando pipas, y entonces tratamos de hacer algo que ayude de inmediato a todas estas cientos de miles de familias y que a la vez empiece, espero, hacer que la gente diga, tal vez sí es posible
plantearnos nuestra relación con el agua de una manera diferente y dejar de pelearnos tanto con ella. El sistema de captación de agua tiene que ver por temporada, evidentemente. Sí. Pero ya no le atinamos, antes sí tenemos muy marcado el cordonazo en San Francisco, el tanto de abril o de mayo empieza a llover, deja de llover tal fecha, y ahora... Sí, ya no... Yo no sé si estoy en verano ahorita, porque ayer hizo 30 grados, o sea, ¿qué onda? Sí, y llovió, y también hizo frío. También, sí. Sí, yo creo que, bueno, mira, estas son las situaciones con las cuales nos tenemos que enfrentar la humanidad entera, no nada más nosotros en México, ¿no? Y bueno, en la opinión de muchos de nosotros son las consecuencias, pues, de una devastación ambiental muy larga, ¿no? Y muy profunda. Pero yo espero que nosotros tengamos la capacidad de adaptarnos a esto. Yo creo que estas adaptaciones, uno es desarrollar y adoptar nuevas tecnologías, ¿no? Que pueden ser como el sistema de captación de agua de lluvia o otras cosas. Pero mucho es realmente seguir viviendo cambios en nuestra manera de entender nuestra relación con el medio ambiente más ampliamente, ¿no? Claro. Déjame hacer una pausa. Estoy platicando con Enrique Lomnitz, quien es director del proyecto Isla Urbana. Hoy platicamos de uso y reuso del agua. No te vayas, ya vengo. Quédate con nosotros, participa 5604-8532. Esto es Puertas Abiertas. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. 9 de la mañana con 18 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. Soy Luz María Mesa y quédate conmigo. Todavía nos quedan 3 bloques de este espacio. Estamos hablando acerca de Isla Urbana, que es un proyecto muy interesante que tiene Enrique Lomnitz, hablando del uso y los reusos del agua. Y en el corte estábamos platicando que si uno pudiera pararse en un cerro altote, como donde él vive ahí en el Ajusco, y ver la Ciudad de México y sus zonas aledañas, ay, pues está canijo, Enrique, decir ahora cómo le llevo agua y le recojo la basura a todos estos. Sí, no, es lo que decíamos. No está pensada para eso, digo, no estaba pensada quizá para ser tan amplia. Creció, o sea, la Ciudad de México en los años 40 tenía como 1,5 millones de habitantes y hoy día tiene más de 20. Todos queremos estar aquí. Y todos queremos estar aquí y todos aquí estamos y ni modo que nos expulsemos o que expulsemos a la gente. Entonces, o sea, todos estos sistemas de agua, como mencionabas hace un segundito, de la basura, cómo le recoges también la basura, son problemas impresionantes, parecen casi indomables. Y sin embargo, bueno, hemos ido encontrando soluciones para hacerlos. Por eso yo no ataco tanto al sistema actual. Yo creo que el sistema actual no es un sistema sustentable a la larga, pero entiendo que se ha ido construyendo de manera a veces casi heroica, respondiendo a un crecimiento que dices, como dices, estamos a 2.200, 2.300 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo le traemos agua a tantos millones de personas? Y yo siempre me parece increíble que yo abro la llave y pues sale agua. A veces no, pero en general sí, ¿no? Entonces, partimos de que es un problema muy grande y muy complicado, y a mí, más que deprimirme ver el sistema de ahorita, digo, órale, pues si pudimos hacer esto, si podemos traer agua del Lerma Cutzamala, que está 1,000 metros hacia el nivel del mar, más abajo, si podemos hacer eso, pues podemos hacer muchas cosas. Y entonces yo lo que pienso es que tenemos que empezar a imaginar la sustentabilidad. Tenemos que empezar a decir qué es lo que sí podríamos hacer aquí que no esté simplemente sacándole más a la cuenta de lo que le metes, que es lo que tenemos ahorita, ¿no? Sacamos más agua del acuífero de lo que entra, es como tener una cuenta de banco y hacer más retiros que depósitos, ¿no? Entonces tenemos que imaginar una sustentabilidad y luego empezar a trabajar hacia realizarla, ¿no?
Y yo veo a la sustentabilidad de agua en esta ciudad como una situación donde cuando llueve usamos esa agua, donde aseguramos que la infiltración sea más eficiente y más efectiva, donde reciclamos el drenaje, o sea, es todo un sistema bastante holístico, y ya que empezamos a visualizar un valle donde toda la lluvia que cae ahí se usa y se recicla y entra al acuífero y tenemos un balance, vamos empezando a mover la pelotita en esa dirección. Yo no digo que somos revolucionarios, somos evolucionarios, porque es un siguiente paso, es una evolución y es un proceso largo, ¿no? No es una cosa que va a cambiar de un año al otro. ¿Para qué se usa el agua de lluvia? Se puede usar para todo, se puede usar, o sea, todo el agua de entrada es de lluvia, ¿no? O sea, el agua del Lerma Cutzamala es agua de lluvia, el agua en el acuífero es agua de lluvia, es agua que cayó y que en el caso del Lerma Cutzamala, por ejemplo, pues escurre, llena las presas y luego se le da tratamiento, se la vuelve agua potable y ya se inyecta en la red. Es agua de lluvia. Con los sistemas de captación es lo mismo, ¿no? Llueve, nosotros la vamos a recolectar, nomás que en una cisterna en vez de en una presa, y le vamos a dar un tratamiento. Y según qué tratamiento le demos y cómo captamos el agua, podemos tener agua para riego y excusados o podemos tener agua para laboratorios y para beber y podemos tener el agua más pura. Eso depende del tratamiento que le des. Todo el agua de entrada es de lluvia y en realidad el agua de lluvia en su inicio es súper limpia, ¿no? Es muy, muy limpia. Es un agua esencialmente como destilada, ¿no? Porque son vapores. Y entonces se contamina cuando atraviesa la contaminación de la ciudad y más que nada se contamina al correr sobre los techos. Pero realmente sigue siendo un agua bastante limpia, incluso después de esas cosas, comparado con, por ejemplo, agua de una represa. Tenemos un vaso directo del Lerma Cutzamala y un vaso de agua de lluvia en el DF, la del Lerma Cutzamala va a tener muchas más bacterias y algas y miles de cosas, ¿no? Y va a estar más sucia. Además. Ajá, además de que va a tener fertilizantes que escurrieron de los campos y insecticidas y muchas cosas. Entonces, si podemos potabilizar esa, la lluvia en realidad sale siendo bastante más fácil de potabilizar. Entonces, depende de eso y nosotros en general ponemos sistemas de captación de lluvia para buscar tener agua que se pueda usar para lo mismo que en general usamos la red, que es bañarnos, lavar trastes, lavar ropa, aseo, o sea, todos los usos menos beberla. Y si la queremos beber, le vamos a agregar una etapa de filtración final, nada más para estar doblemente seguros. En la Ciudad de México, en tiempos de lluvia, una casa, ¿cuánto podría captar de lluvia? O sea, ¿dónde se pone esto? En la azotea, me imagino. Sí, o sea, el agua... ¿Qué es una cubeta? ¿Qué son? ¿Qué? No, lo que es, y es muy sencillo, nosotros partimos, tienes el techo de la casa que va a ser tu superficie de captación y tienes la cisterna que va a ser tu almacenamiento, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de agarrar el techo más limpio posible y entre más limpio esté ese techo, más limpia va a correr el agua. Entonces nosotros vamos a hacer que la lluvia caiga sobre el techo, que corra sobre ese techo y luego la vamos a canalizar por tubos y vamos a hacer que pase por un proceso antes de llegar a la cisterna, ¿no? Y ese proceso muy sencillo es básicamente filtrarle hojas y basuritas grandes y separarle el primer volumen que cae en un aguacero. Entonces, cada vez que llueve, los primeros, pon tu 10, 15 minutos, van a estar disolviendo mucha contaminación y arrastrando mucha contaminación del techo. Entonces está muy sucia el agua que cae del techo al principio del aguacero y en realidad está muy limpia al final de ese mismo aguacero. Entonces vamos a poner un sistema que nos va a desviar los primeros minutos de agua, que los manda al jardín o al drenaje o a alguna cisterna para agua, para puro riego o algo así. Y ya después de que ya llovió un rato, ya pasamos esa agua a la cisterna. Y con eso ya tenemos un agua bastante limpia, porque ya lo más sucio lo desviamos. Y ya cuando la bomba saque el agua de esa cisterna y la manda al tinaco, que ya la vamos a usar, la hacemos pasar por filtro. Entonces ya pasa por filtros ahí, ya tenemos el agua filtrada en el tinaco y podemos tener un agua, pues en realidad podemos tener un agua de súper alta calidad. Si nosotros hiciéramos un porcentaje, Enrique, entre el agua que utilizamos en casa, ¿cuánta agua se utiliza para beber y cuánta agua se utiliza para todo lo demás? Para beber se usa para beber y cocinar, o sea, todo lo que va a terminar adentro de la panza, sí, estas
entre el 5 y el 10%. 10% ya como mucho. Si te gusta mucho la sopa y comes mucho eso, pero 5%. Voy a aumentarle un poquito para la bañada. Aumentamos un 1%. Nos bañamos con agua potable. No, pero nos bañamos con el agua de la red, es totalmente otra necesidad de agua. Bien, entonces quedemos en el 5%. O sea que estás hablando que el 95% de nuestras necesidades pudieran ser cubiertas por nosotros mismos con el agua de lluvia. Durante la temporada de lluvia, sí. Durante la temporada de lluvia fácilmente, ¿no? Durante como medio año. Y incluso lo podemos hacer durante el año entero, pero para eso ya tenemos que tener una cisterna muy grande, porque entonces tendremos que almacenar agua toda la temporada de secas. Y eso ya es más pero difícil. claro, porque además necesitas tratar y todo, porque no puedes tener el agua estancada. Si el agua de entrada está bastante limpia, le puedes poner un poquito de cloro si quieres o algo así, la puedes guardar bastante tiempo, en realidad. No se llena de bacterias, de hongos y de cosas esas por estar estancada. El agua estancada se pudre. Solo bueno, si se llena de tiene- cosas vivas. Pero solo si tiene alguna materia orgánica o si le entra el sol, ¿no? Si le entra el sol se crían algas, si está perfectamente cerrada, oscura, no se crean algas, y si no hay materia orgánica tampoco pueden haber tantas bacterias porque no tienen nutrientes. Entonces, si el agua está muy limpia de entrada y la guardas oscura, la puedes guardar realmente bastante tiempo. La puedes reoxigenar si quieres evitar que se te estanque, que puedes nada más hacer. Moverlo. Sí, nada más moverla, esencialmente. Y hay varias cosas que puedes hacer. Eso no es tanto el problema es más bien que si quieres que te dure todo el año necesitas una cisterna muy grande. Pero incluso con una cisterna muy chiquita en temporada de lluvias, tan rápido saques el agua se vuelve a llenar. Entonces, los 5 o 6 meses del año los puedes lograr de independencia de la red, lo puedes lograr con la captación de lluvia con una cisterna muy chiquita, incluso con unos 4 o 5 mil litros de almacenamiento, puedes bajarle la mitad más o menos tu consumo de agua. Se puede estar 5 meses más o menos, 6 meses. Fíjate, qué interesante. Ahora, ¿qué tan costoso es poner un sistema de captación de agua? El Distrito Federal, que ahora, bueno, estamos para arriba, o sea, son edificios y edificios. ¿Ahí qué haces? En los edificios nosotros en general no recomendamos, en los edificios altos no recomendamos tanto la captación de lluvia porque tienes tanta gente y un solo techo. No estás como multiplicando la población y el techo no. En los edificios altos nosotros más bien recomendamos darle duro al ahorro. Y lo puedes hacer porque en los edificios altos tienen muy buena presión de agua por la misma altura. Entonces tú puedes poner sistemas ahorradores de agua en todas las regaderas y en todo, y funcionan muy bien porque tienen la presión que quieren. Entonces sale mucho más a cuentas y ahorras mucho más agua haciendo eso que poniendo un sistema de captación de lluvia. Pero si tú tienes casas de edificios o casas de 3, 4 pisos para abajo, entonces ahí la captación de agua de lluvia son increíbles, ¿no? Y realmente te puede dar un porcentaje muy grande de tus necesidades. Luego todas las supertiendas, ¿no? Los supermercados y todas estas tiendas con hangares enormes, ellos son al revés que les dijiste. Ellos tienen muchísimo techo. Ellos también pueden captar agua de lluvia e incluso compartirlo con las comunidades que tienen alrededor. Entonces, hay muchos lugares donde, o sea, en cada lugar tiene un poco su lógica. Nosotros trabajamos primero que nada en lo que es el Ajusco. Ahí es donde nosotros estamos, en el Ajusco y Xochimilco y la Magdalena Contreras. No como ese anillo verde que tiene el sur de la ciudad. Que además es lluvioso por excelencia. Impresionantemente lluvioso y escasea muchísimo el agua. Todos pensamos luego en Iztapalapa cuando se habla de escasez, pero en toda esa zona la situación es igual o peor. Escasez crónica. ¿No? Déjame, voy a hacer una pausa. Estoy platicando con Enrique López acerca de usos y reusos del agua. No te vayas, ya vengo. Quédate con nosotros, participa. @los de Inter para que le entres y estés con nosotros. Esto es Puertas Abiertas. A las aguas grises no se les considera agua potable y generalmente son destinadas a la limpieza de coches o al riego de plantas en los sembradíos. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. No desperdicies el agua.
Escucha estos consejos. No la dejes correr cuando quieras llenar el lavabo. Mejor coloca un tapón. Compra inodoros de bajo consumo e instala dispositivos ahorradores en las regaderas. Nueve de la mañana con 36 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. Soy Luz María Mesa y seguimos en este espacio platicando acerca del uso y reuso del agua y me acompaña Enrique Lomnitz, quien es director del proyecto Isla Urbana. ¿Qué es este proyecto, Enrique? Somos un proyecto dedicado a desarrollar la captación de agua de lluvia, a desarrollar la captación de agua de lluvia para el contexto mexicano y a tratar de lograr que la mayor cantidad de gente en esta ciudad capte agua de lluvia y que nos volvamos una capital mundial de la captación de lluvia. O sea, ese es el proyecto y ya lo están aplicando. Sí, lo llevamos aplicando desde el 2009, que es cuando nos mudamos a la Jusco y empezamos a trabajar desde allá. Y desde entonces hemos instalado, creo que pusimos nuestro 1150º sistema esta semana o algo así. Entonces llevamos más de 1000 y evolucionando constantemente el sistema y tratando de lograr algo que sea perfecto, o sea, que le caiga a la casa mexicana así como un anillo al dedo, ¿no? Que esté muy adaptado. Entonces es un trabajo también bastante etnográfico y social. Claro, ahora, ¿qué tan caro es? Por ejemplo, te voy a hacer un comentario. Hace como unas 3 semanas vinieron nuestros amigos de las celdas solares y todo suena muy padre. Efectivamente, somos un país con una caída de sol impresionante, donde tenemos muchísimos días al año soleados, donde se puede captar maravillosamente. Pero hoy en nuestros días, poner un sistema de celdas solares es carísimo. La inversión, o sea, no dejo de decir igual que ellos que es una inversión. Pero lamentablemente no estamos aún, yo creo que en un 90% de los ciudadanos de este país en posibilidades de invertir 300,000 pesos en unas celdas solares para ir recuperando poco a poco esa inversión en unos 10, 15, 20 años. Vaya, nos falta crecer para poder hacer esto mucho más accesible. Espero que no sea igual con lo del agua. No, pues la captación de agua de lluvia, de hecho, yo creo que es tal vez la ecotecnia más fácil de adoptar, es como la primera que puedes usar. Nosotros ponemos sistemas de captación en casas que ya tienen su cisterna, se los ponemos en general entre 6 y 8,000 pesos, es lo que cuesta poner un sistema, incluyendo mano de obra y todos los materiales y la capacitación y todo. Entonces realmente, si piensas que en promedio estos sistemas van a estar captando entre 40 y 70,000 litros al año, más o menos, una pipa ahorita privada de 8,000 litros cuesta alrededor de 1,000 pesos, cuesta entre 800 y 1,000 pesos. Entonces en realidad ves que es una inversión muchísimo menor por un sistema muy robusto y si me permites decirlo a mí, bien diseñado a partir de estar observándolos funcionando y arreglando los problemitas que se van observando a lo largo de 3 años, y pues estamos hablando en general de 6,000 pesos. 6,500 pesos. No, está bastante bien. Y estás hablando con estos sistemas que instalamos, y hemos instalado, como decía, alrededor de 1,000. Cada sistema de captación puede darle en promedio 5 o 6 meses de independencia total a la familia. O sea, la mitad de su demanda de agua total la puedes cubrir con una inversión de una sola vez de 6,500 pesos. Y luego, bueno, pues hay que cambiarle cartuchos a los filtros y cosas así. Tendrá tal vez su mantenimiento, que estaríamos hablando de que estarían entre unos 200 y 500 pesos al año, tal vez en costos de mantenimiento. Muy bien. Pues sí, es muy leve y te está dando muchísima agua. Entonces nosotros estamos diciendo, oigan, aquí esto no es, porque la tecnología solar es una tecnología mucho más sofisticada en cuanto a, es alta tecnología, ¿no? No puedes hacerlo así nomás en tu casa, ¿no? Necesitas el silicio y los paneles y todo. La captación de agua de lluvia es una cosa muy mecánica, que básicamente necesitas filtros y contenedores especiales, pero que son muy sencillos realmente. Entonces es una ecotecnia muy fácil de empezar a usar y su impacto es enorme, especialmente si pensamos en toda esta gente que estamos platicando, por ejemplo, en el Ajusco, donde trabajamos, donde el problema del agua no es un problema abstracto, es un problema inmediato y real y muy muy fuerte, porque la gente que está entrando en su segunda, tercera semana sin agua no es cualquier cosa, de hecho es bastante más grave incluso que no tener luz. Entonces es una necesidad muy primaria y que podemos
ayudar muchísimo con una inversión bastante, en mi opinión, modesta, ¿no? Esto podría ser una gran solución para los gobiernos locales. Eso es en efecto lo que estamos viendo. Entonces, nuestros grandes aliados hasta ahorita en este proyecto, entre varios en realidad, pero ha sido Ecología y Desarrollo Sustentable de la Delegación de Tlalpan, porque ellos, como son muy locales, ven el problema que existe en las comunidades de agua, porque a ellos les llueve mucho, pues también las quejas, ¿no? Cuando esa persona entra en su segunda semana, tercera semana sin agua, a los primeros a quienes les habla es a la delegación para decir que qué onda, ¿no? Entonces, los gobiernos locales muchas veces están muy conscientes de los problemas de agua local. Por obviamente. Entonces, claro que tratamos de trabajar con ellos. Nosotros trabajamos con mucha gente y nosotros siempre estamos abiertos a trabajar con alguien que quiera realmente tratar de mover esta pelotita hacia la sustentabilidad de agua. Y la delegación Tlalpan ha puesto con nosotros como 800 sistemas de captación en la zona Jusco. Mira, eso está muy interesante, ¿Sí? Porque de alguna manera les es mucho más funcional poder garantizar que una familia o un grupo de familias, una comunidad, tengan abasto durante 4 o 5 meses, seguro, invirtiendo realmente menos que las pipas. No, de hecho, el ahorro es para el gobierno. Una de las cosas súper interesantes de la situación de agua en México es que si tú trataras el agua como con sus valores de mercado, nuestra propuesta de captación de agua de lluvia tiene un retorno de inversión, digamos, o sea, tiene un sentido económico a bastante corto plazo. Lo que pasa es que hay mucho subsidio en el agua, entonces hay como una distorsión en el mercado. Entonces nosotros buscamos trabajar con el mismo gobierno lo más posible para que apoyen a la gente más humilde a poner sus sistemas de captación de agua de lluvia, porque al mismo gobierno le conviene, ¿no? O sea, si la delegación Tlalpan, por ejemplo, le está mandando una pipa al mes a una familia, si ponen un sistema de captación y se ahorran mandarles 5 o 6 pipas al año, en realidad, económicamente hablando, la recuperación ocurre en 2 años. No es el costo del agua. O sea, lo que cuesta prender una pipa y atravesar esta ciudad en contaminantes a él. Sí, claro. Y en tráfico, en la zona Jusco, suena como un detalle, pero es un problema de vialidad brutal, porque los pueblos de la Jusco tienen unas calles súper angostitas y es así como un espagueti de callecitas, y constantemente te encuentras a 2 pipas encontradas ahí tapando todo el tráfico atrás, porque son miles de pipas, miles de viajes de pipas que están constantemente operando en el Ajusco, porque son no sé cuántas personas, yo creo cientos de miles de familias viviendo con pipas, yo creo. No estoy seguro del dato porque no lo he encontrado, pero son constantes las pipas, constantes, 24 horas al día. O sea, fíjate que es además del problema del abasto del agua, el problema de la infraestructura del agua, el problema urbano de vialidad para que les lleven las pipas, el problema de combustible para que llegaran las pipas, tiempos hora hombre para que se pueda llevar esas pipas, y lo que inmovilizan las pipas a la zona, pues está canijo. Claro, y además tiene un efecto muy negativo en la moral de la gente, yo estoy seguro, en cuanto a su sentimiento de impotencia y de dependencia. O sea, yo trabajo con familias que de repente cuando están en su tercera semana sin agua o algo así, es una sensación de no poder hacer nada, no tienen ningún control. Entonces, yo creo que también empezar a construir esta sustentabilidad en agua, con la captación de agua de lluvia, y es algo que yo observo con mis familias, empieza a abrir un poco la situación, ¿no? Ya la dependencia no es al 100% sobre las pipas, ya hay una nueva fuente de agua que es independiente, ¿no? Es entre uno y la naturaleza. No significa que siempre haya, ¿no? Pero al menos esa sensación de dependencia empieza a diversificarse, ya no dependes de una sola cosa. Y yo siento que eso también es importante, que la misma gente empiece a empoderarse un poco más, a sentir que tienen la capacidad de satisfacer algunas de sus necesidades más básicas de una manera independiente, no directo con la naturaleza. Y lo pueden hacer muy fácilmente porque llueve tanto. Y ahorita, los brazos. Ya vamos a platicar ahora que regresamos con Enrique de qué consta el sistema. Ya ves. Quédate con nosotros, continúas escuchando Puertas Abiertas. Participa. En un momento regresamos a Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar.
No te quedes con dudas. Continuamos en Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. 9 de la mañana con 47 minutos. Continúas escuchando Puertas Abiertas. El tema del día de hoy, uso y reuso del agua. Yo soy Luz María Mesa y seguimos en este espacio y estoy platicando con Enrique López. Este es su proyecto de Isla Urbana. A ver, ¿y de qué consta un sistema de captación de agua? El sistema de captación de agua de lluvia empieza en el techo de la casa. Y entre más limpio esté ese techo, más limpia va a estar la casa. Entonces buscamos un techo idealmente muy despejado, con algo de pendiente, pero con lo que se tenga, ¿no? Y canalizamos esa agua con tubería, ¿no? Idealmente de polipropileno o de polietileno, pero en muchos casos termina siendo de PVC porque eso es lo que hay en el mercado. El agua pasa primero por un filtrito de malla que nada más le separa basuritas grandes y luego pasa a un separador de primeras aguas, que es el sistema que desvía los primeros 10 o 15 minutos del aguacero. Cada vez que llueve, lo primero que llueve va a estar muy contaminado. Está lavando. ¿Como automático, mecánico? Es mecánico. Mecánico. Entonces, se va llenando un contenedor. Al principio empieza a llover y al principio está cayendo esta agua más sucia. Se va llenando un contenedor con esa agua más sucia. Tiene un flotador que lo cierra cuando ya llega a un cierto volumen que tú le pones. Y después de eso ya se va el agua a la cisterna y el agua que se quedó en ese separador de agua, en ese contenedor, se drena o al jardín o a una cisternita aparte para puro baño, ¿no? Es un sistema súper sencillo. Nosotros acabamos de sacar un diseño que hicimos que llamamos Tlaloque, que es el primer separador de aguas diseñado como para México, ¿no? Para las casas mexicanas, que es relativamente grande para un separador de aguas porque es una ciudad con bastante contaminación, entonces quieres que lave un poco más, y que además entra en la casa de una manera como muy cómoda y puedes ajustarle cuánto. También te permite tirar las primeras lluvias del año enteras. O sea, cuando no ha llovido como ahorita en meses, hay mucha contaminación, mucho polvo asentado en los techos, está todo muy sucio. Entonces los primeros 4 o 5 aguaceros de la temporada, de plano nada más los vamos a mandar directo al jardín o al drenaje o a algún otro lado. Los dejamos pasar. Luego ya cerramos y entonces ya funciona el separador de aguas y entra el agua a la cisterna. Al entrar a la cisterna tenemos un sistemita que se llama un reductor de turbulencia, que es simplemente para que el agua no revuelva la cisterna, porque el poquito de tierrita y de polvo que se pase se va a sentar en el fondo. Entonces, para que no se revuelva. Y luego la pichancha, que es de donde la bomba saca el agua de la cisterna, ponemos una que se llama una pichancha flotante, que lo que hace es que va flotando ese tubito de donde saca el agua, la pichancha, va flotando con el agua. Entonces, en vez de tapar el agua del fondo de la cisterna donde está toda esta tierrita, siempre está sacando el agua de la parte de arribita, que es donde más limpia es. Y ya pasa por unos filtros, que es uno que te quita polvo, sedimentos, y otro de carbón activado, que se te quita químico. Y ya mandas esa agua filtrada al techo. En realidad es un sistema sencillo, ¿no? Porque la casa ya tiene el techo, ya tiene la cisterna, ya tiene la bomba y ya tiene el tinaco. Entonces nosotros nada más cortamos aquí, cortamos allá, le metemos filtros y tubos y por eso podemos poner un sistema de captación con todos estos componentes con 6-7 mil pesos, incluyendo mano de obra. Entonces es un sistema súper completo, con muy alta calidad de agua, que es estético y que funciona súper bien y que realmente es un sistema muy digno, porque aunque ponemos sistemas primero que nada en viviendas muy humildes, pero no solamente. Nosotros sentimos que la captación de agua de lluvia debe ser algo que la gente se sienta orgullosa de eso, ¿no? Porque es parte de una nueva manera de llevarnos con el agua, ¿no? Y nosotros buscamos eso, que haya una identificación, que la gente diga yo capto agua de lluvia y sé todo. Claro, pues colaboro, ¿no? Claro, colaboro con eso. Estás haciendo una vida sustentable. Claro, y realmente ayudas a atender un problema directo de la familia y a la vez estás contribuyendo a ir poniendo granitos de arena hacia un problema mucho más grande, sistémico de toda la ciudad. Entonces,
pues así se va dando la cosa, va creciendo. Grassroots le dirían en inglés, ¿no? Nuestro proyecto. Empezando en todos estos barrios en el Ajusco, empezamos a ver pequeñas, a nivel casa, pequeños puntitos de sustentabilidad, de casitas que ya están teniendo otra relación y otro manejo con el agua, y van siendo más y más y más. Y conforme hay más problemas de agua y se vuelven más caras las pipas, los vecinos empiezan a decir, esa de la captación que estás haciendo, cuéntamelo otra vez porque ya me interesé. Y entonces empieza a crecer, y lo que buscamos es que ese proceso empiece a llevar a un crecimiento orgánico de esta práctica, y que primero en toda esa zona Jusco y esa zona sur todo el mundo esté captando agua de lluvia, ya sea parte de la identidad misma del lugar, ¿no? Y que de ahí pues que se siga Iztapalapa hacia donde se necesita. Y ahora, ¿se puede colocar esto en el centro de la ciudad? Sí, hemos instalado sistemas en el centro, aunque hay menos, o sea, hay mucha densidad y a veces hay menos cisternas, entonces a veces es un poco más complicado. Como te decía, la captación de agua de lluvia es ideal en edificios de 3, 4 pisos para abajo, y ya si son más altos ya no es lo más lógico. Claro, no es recomendable. Sí, no es lo más, en cuanto a costo-beneficio, no pero es lo más lógico. Sí. Pero en casa sí, total. Y en las millones de casas, no trabajamos mucho en el centro, trabajamos más hacia las afueritas, ¿no? Pero donde vive toda la banda de gente, si es desde Catepec, puedes imaginarte toda la periferia de la ciudad hasta la Jusco y Magdalena Contreras, Santa Fe. Hemos puesto varios sistemas en esa zona porque uno piensa en Santa Fe y piensa en todas esas torres, pero en realidad hay todo un pueblo ahí y toda esa zona está llena de viviendas populares con graves problemas de agua. Entonces, ahí trabajamos. No, y además estamos muy conscientes que el problema de agua es constante y va a ser peor si no tomamos medidas. Total, y esta es una solución, yo siento, bastante poética y que es real. Hay gente que dice que no funciona porque yo creo que hay todavía es difícil imaginar que una solución tan descentralizada, basada en tantos millones de pequeños puntitos, pueda reemplazar a un sistema masivo como el de Cutzamala. Pero nosotros enfatizamos, nosotros no estamos planteando ahorita reemplazar a nada. Nosotros estamos hablando de ir complementando a un sistema que tiene muchos hoyos. Y en cada uno de los hoyos de nuestro sistema de aguas hay miles de familias sufriendo no tener agua. Entonces empezamos tejiendo una cosa alterna ahí, y con el tiempo eso ya tomará el lugar que debe de tomar adentro del sistema, y vamos construyéndole una resiliencia y una sustentabilidad a la ciudad. Entonces no es una cosa antagonista, ni siquiera es una cosa evolucionista, es hacia dónde vamos evolucionando. Y yo lo veo en este cambio de la gente que empieza a mirar al cielo y decir ojalá que llueva porque no ha llegado la pipa, ¿no? Claro. Y eso es bien padre, ¿no? Y o no importa que ya no llegue la pipa, al fin que ya llovió, ya guardé mi agua. Exacto, total, ¿no? Porque si uno hiciera números, Enrique, el otro día que estuvimos platicando en otro espacio con la gente de Conagua, decía, bueno, ¿cuánto pagas tú por tu bote, ¿cómo se llama tu tinaco? ¿De cuánto es un tinaco? De 1.100 litros en general. 1.100 litros. Y generalmente por ese 1.100 litros de agua, suponiendo que los pagaras todos, te está cobrando, tu recibo de agua llega por 95 pesos, 200 pesos al bimestre. Sí, están ¿no? cobrando 10 pesos por 5 pesos. Por todo el tanquezote. Sí. ¿No? Okay. Si tú vas a la tienda y te compras un litro de marca fulanita o perenganito sultanita, te cuesta 8 pesos el litro. Sí. ¿Cuántos me dijiste que tiene el tinaco? 1.100. 1.100 por 8 pesos. ¿Cuánto? 8.800 pesos. Por un tinaco. 8.800. ¿Cuántos te echas, Marie Claire, bañándote rapidito? ¿Cuántos tinacos de esos te echas en tu casa al mes? 2. Sí, 4 en general. Bueno, depende de la zona de la ciudad. O sea que no sé cuánto tendríamos que pagar de agua, 8 a 3, 4 por 8. Pues que unos 32,000 pesos, ¿no? Pero, pues muy mal. Unos 32,000 pesos, pues digo, porque como ahora nos ha dado la moda de comprar el agua envasada, entonces vamos a comprar todos esos lichitos para llenar nuestro tinaco. Y entonces vamos a echarle unos 32,000 pesos de agua. Si yo sacara 6,000 pesos para sacar agua de lluvia durante 7 meses, me estoy ahorrando 60,000 pesos de botellitas de agua. Sí.
Eso de la botellita de agua funciona por lo que decíamos de que el 5% del agua es la que bebemos, ¿no? Es una cosa realmente absurda. De hecho, yo creo que si le dijeras a la gente hace 30 años que iban a estar comprando su agua para beber, no te creerían. Dirían, comprar agua, no tengas. Claro que no, si uno decía, me regalas un vaso con agua, ya te la venden en el baño. Sí. No, esa ha sido una cosa muy fuerte y lo que es un poco triste. Hemos caído en la trampa de la venta del agua. Exacto, eso es lo triste, que ha sido una cosa, no es una cosa que responde primero que nada a una realidad de calidad de agua en la red, responde primero que nada a una percepción que crearon las industrias de agua embotellada. Hasta donde yo entiendo y yo creo. Y caímos en eso. Sí, caímos todos. Y caímos todos en que la necesidad y el bajo peso y el sodio, cuando el agua es agua. Sí. Y hemos caído en eso. Y en una comodidad absurda, porque igual cargas esa botellita que tu cantimplora de hace 30 años. Sí. No, y yo creo que todos estos son temas muy fuertes porque son temas sobre las necesidades como manipuladas. Son uno de los problemas ambientales básicos, ¿no? Que estamos llenos de necesidades manipuladas. O sea, necesidades que no son verdaderas necesidades que tenemos porque hemos de alguna manera sido manipulados hacia tenerlas por razones comerciales. Y yo creo que es muy importante distinguir entre las necesidades necesarias y las necesidades manipuladas, digamos. Y bueno, el agua es una necesidad necesaria, el agua embotellada, en botellitas es una necesidad manipulada, todo es una cosa bastante dinámica. Pero bueno, nosotros esperamos que realmente podamos contribuir a que en el DF tengamos una cultura del agua basada en entender nuestras necesidades reales y tratar de crear una cultura de ser una ciudad lacustre, digamos, aunque ya no haya lago, ¿no? Pero que seamos una gente conectada con el agua en este valle donde la historia y la relación entre el humano y el agua ha sido siempre una relación tan rica y tan compleja. ¿Dónde te encontramos, Enrique? Nuestra oficina está en la calle Izamal, Manzana 21, lote 5, pero lo más fácil es que nos busquen en islaurbana.org o en el Facebook, que es facebook.com/Isla Urbana. Si meten Isla Urbana en el buscador de Google, nos van a encontrar. También hay un grupo reggaetonero o algo así español. Algo así. pero no, y nos van a reconocer muy fácilmente. Nos llamamos Isla Urbana. Estamos ahí para apoyar a cualquier persona que le interese captar agua de lluvia, ya sea un corporativo o ya sea una familia indígena viviendo en el cerro. Hemos puesto sistemas de captación con ambos. Gracias. Enrique Lomis por haber estado con nosotros, director del proyecto Isla Urbana. Los encuentras en islaurbana.org o en el Facebook Isla Urbana. Gracias a ti, padrísimo, y estamos súper a la hora. Gracias, ya nos vamos, chavos. Mañana nos escuchamos. Hoy andaba medio violentona, ¿verdad? Sí, es que tengo dolorcito de cabeza. No es común en mí esta revolución que traigo. Pero ahorita se ve. Les recuerdo que hoy estrenamos Sentencia, ensayo del juicio, en el Teatro Benito Juárez, a las 8 de la noche. Espero que nos acompañen por ahí. Muchísimas gracias. Funciones martes y miércoles en este teatro. Gracias a todo el equipo que hace posible este espacio. Yo soy Luz María Mesa y te recuerdo que el respeto es la base de la vida. Gracias por escuchar esta emisión de Puertas Abiertas. Quédate en la programación de Interferencia 7 días. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima emisión de Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar. Puertas Abiertas, una opción para tu bienestar, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, por Interferencia 710.